Una vez el motor en la rectificadora, se procede a medir los cilindros para determinar su desgaste. Generalmente se desgastan más los cilindros de las orillas. En este caso, el cilindro número 4 tiene 8 milésimas de desgaste, por lo tanto pasa al proceso de rectificado. Revisión del cigüeñal. Primero se revisa en la brida del cigüeñal donde se aloja el retén trasero y se observa que está rayado. Lo mismo pasa en el eje donde va la polea del cigüeñal. En este caso, se inserta un casquillo de acero para evitar fugas de aceite por los retenes, casquillo que se verá posteriormente. El siguiente paso a realizar es el medir el cigüeñal para determinar su desgaste. Primeramente vamos a medir con un micrómetro de exteriores los muñones de biela de a 1 por 1 para determinar qué tanto desgaste tiene este. Se va a hacer en cada uno de ellos y posteriormente se va a hacer en cada uno de los muñones de bancada. Hemos determinado con la medición de este que se encuentra bajo especificaciones de fabricante. Por lo tanto, el rectificador decide que este cigüeñal solamente se va a pulir. Aquí vemos el casquillo del cual habíamos hablado anteriormente. Aquí lo estamos insertando. Vemos nosotros de qué manera va a colocarse. Solo que este casquillo no es el del diámetro adecuado. El siguiente paso es el revisar el árbol de levas. Es necesario observar las levas para determinar si este árbol puede volver a funcionar. Hay que medir la altura de cada una de las levas, así como lo ancho de estas, para decidir si dejamos el mismo árbol. También es importante medir los puntos de apoyo del árbol de levas para dejarlo en su sitio. Ahora observamos el conjunto del resorte y seguros de la válvula. Hay que retirar estos para checar el juego longitudinal y axial de las válvulas. También vamos a observar los puntos de apoyo del árbol de levas. Aquí podemos ver cada una de las bancadas y estas deben de encontrarse sin rayaduras para evitar fugas de presión de aceite. Observe usted que cada una de ellas están montadas y se encuentran en buen estado. Es también necesario revisar la parte plana de la cabeza donde van las cámaras de combustión. Aquí estamos observando los orificios por los cuales fluye el fluido refrigerante. Usted observa que se encuentran picados. Esto es debido a que, si recuerda, anteriormente cuando quitamos las mangueras del refrigerante era pura agua, no tenía anticongelante, situación que hace que éstas se corroan. Ahora vamos a observar el juego que tiene la válvula con respecto al vástago y la guía. Aquí estamos observando que es demasiado el juego que existe en esta válvula de escape. Podemos observar que la guía tiene juego excesivo. Ahora bien, vamos a sacar la válvula y vamos a observar si tiene rayaduras o desgaste. El siguiente proceso es el de lavado de motor. Antes de pasar a cada una de las áreas de rectificado, todas las partes deben de ser previamente lavadas con un ácido especial para ello y después lavado todo a presión con chorro de agua. Aquí podemos observar que esta cabeza está perfectamente lavada y puede ser mandada a reparar o a rectificar en el área que le corresponde. Veamos ahora lo que es la fosa de lavado. Esta fosa de lavado es un ácido a una temperatura de entre 80 y 90 grados centígrados. Esta temperatura y este ácido ayudan a remover todos los depósitos de carbón para que el motor se encuentre perfectamente limpio internamente, ya que nosotros es difícil que lo podamos
lavar por dentro. Vamos a ver ahora una cabeza la cual está totalmente llena de carbón dentro de los orificios de las válvulas. Aquí podemos observar que con un desarmador se está retirando todo ese carbón para que cuando se meta al ácido, la cabeza, o más bien los depósitos de carbón, no deterioren tanto lo que es el ácido para lavar los motores. Una vez que se retiró lo más posible el carbón, se lava con chorro de agua y se introduce por espacio de 5 horas de lavado. El paso siguiente es el de rectificado de cilindros. Una vez que el monobloc ha sido lavado, puede procederse a lo que es el rectificado de los cilindros. Aquí podemos observar la herramienta de corte de cilindros. Es una herramienta totalmente automática que centra lo que son las cuchillas de corte dentro del cilindro de una manera automática. Es una herramienta y es una máquina moderna que corta un cilindro en menos de 1 minuto. Este tipo de herramientas dejan un corte superficial en lo que es la camisa o cilindro con un grado de calidad sumamente alto. Los cortes se hacen dejándole aproximadamente 2 milésimas para lo que podría ser el proceso de pulido, proceso que veremos posteriormente. El corte que se está realizando en este momento es para un monobloc en línea. Habíamos dicho que la máquina centra automáticamente las cuchillas de corte en este tipo de motor. Para los motores en B hay que hacer otro procedimiento de centrado que es un poquito más complicado pero igual de efectivo. Aquí podemos ver la máquina completa con el monobloc en línea sentado en su cama de alineación. Ahora vamos a ver una máquina manual y el centrado de ella. Primeramente vamos a centrar lo que es la inclinación de la parte plana del monobloc. Aquí estamos centrando esta pieza. Ahora vamos a centrar lo que es la herramienta de corte con respecto a la perpendicularidad que tiene la herramienta con respecto al cilindro. Se miden ambas caras del cilindro y la diferencia se divide entre 2. Se coloca en 0 la carátula y ya tenemos centrada nuestra herramienta de corte. Una vez que ha sido centrada se procede al rectificado. Ahora observaremos cómo es el acabado de los cilindros con esta herramienta. Aunque la máquina automática y esta máquina manual dejan acabados sumamente perfectos, hay que proceder a otro trabajo que es el de bruñido o pulido de los cilindros. El siguiente paso a realizar es lo que habíamos mencionado como pulido. Este es un trabajo muy importante para lo que es el acabado o terminado del rectificado de los cilindros de un monobloc. Este rayado que dejan las piedras cuando estamos puliendo los cilindros es importante para el control de aceite dentro del cilindro, ya que este rayado nos deja la película de aceite necesaria para que los anillos puedan controlar esta cantidad de aceite y trabajen de una forma más correcta, ya que son totalmente lubricados y sin excesos. Aquí estamos observando la herramienta de corte o desbaste. Son piedras de un grado AN200 y se debe de medir la parte superior e inferior de los cilindros para determinar conicidad. Una vez que lo checamos, vamos a abrir más la herramienta para que siga desbastando. Aquí lo podemos observar y procedemos a seguir dando un desbaste a unas vueltas aproximadas de la herramienta de entre 200 y 300 revoluciones por minuto. Una vez que concluimos en todos los cilindros lo que es el desbaste, procedemos a cambiar la herramienta de corte con unas piedras AN500, que sirven para lo que es el terminado
de los cilindros. Aquí podemos ver el cambio de las piedras desde AN500 a AN600, que son piedras de terminado, aproximadamente de 0.75 a 1 milésima de pulgada de corte determinado se realiza con estas piedras. Así es como terminamos el procedimiento de bruñido de los cilindros. Para los motores donde la sobremedida ya excedió lo que especifican algunos constructores de motores, que es en el caso de 30 o 40 milésimas en sobremedida, hay que proceder a instalar camisas dentro del monobloc. Aquí estamos observando dichas camisas que están siendo insertadas dentro del monobloc. Este procedimiento de meterlas a golpes no es muy recomendable, ya que se corre el riesgo de fracturarlas. Si se siente cualquier atorón, hay que detener el proceso y ver cuál es el problema. Se recomienda utilizar una prensa para insertarlas. Una vez que las camisas han sido insertadas en el bloc, se procede al rectificado de estas. Este proceso lo vimos anteriormente, pero hay que hablar aquí acerca de lo que es el desbaste de la parte sobrante, de lo que es la parte plana de nuestro monobloc. Hay que dejarle un pequeño bisel que sirve para que los anillos, a la hora de meterlos junto con el pistón, entren sin problemas de ruptura. En este paso vamos a preparar la máquina cigüeñalera para el rectificado de los cigüeñales. Esta máquina previamente debe ser preparada con una piedra del espesor que corresponde al cigüeñal que va a ser rectificado. Cuando instalamos la piedra que va a rectificar los muñones del cigüeñal, esta debe de ser centrada en su planicidad para que el corte lo haga de una manera totalmente correcta, y se hace rectificando la piedra con esta herramienta, que es una punta de diamante y sirve para dejar totalmente la superficie de la piedra plana. Una vez que hemos hecho esto, la piedra está lista para hacer su corte. Ahora procedemos a lo que es el centrado del cigüeñal. El centrado del cigüeñal se realiza en dos planos, uno que es el vertical y otro que es el horizontal. En el plano vertical, o también conocido como carrera, es el desplazamiento hacia arriba o hacia abajo del eje cigüeñal. En lo que es el plano horizontal, o también conocido como grados, existe el desplazamiento hacia adelante o hacia atrás del cigüeñal. Cuando se ha logrado el centrado correcto del cigüeñal, se procede a el rectificado de cada uno de los muñones. Aquí estamos observando que se le está dando la carrera de cada una de las muñones de biela para proceder al rectificado. Este rectificado debe de ser independiente uno de otro. Ahora, aquí estamos insertando o instalando una herramienta para evitar que el cigüeñal vibre cuando se va a proceder al corte. Una vez instalada la herramienta, se coloca un líquido refrigerante para evitar problemas de calentamiento al momento del rectificado. Aquí vemos nosotros una carátula que nos sirve como un indicativo para darnos una idea de lo que está cortando la piedra con respecto al muñón. Pero el corte se mide posteriormente con un micrómetro para estar seguros de que lo que estamos cortando es lo correcto. Un cigüeñal se corta de 10 en 10 en medidas hacia abajo de lo que marca la medida nominal. Aquí podemos observar la medición con micrómetro para determinar si nuestro cigüeñal está siendo bien rectificado. Una vez medido,
vimos cuántas milésimas nos hicieron falta y procedemos a seguir con el corte hasta dejarlo en la sobremedida que se ha determinado con una medición previa. Aquí tenemos ahora lo que es el trabajo de esmerilado de la tapa o contra de la biela. Esta se realiza en el caso de que la tolerancia sea mayor que el diámetro de la luz de lubricación. Cuando esto sucede, hay que pulir la contra para que cierre más el metal con respecto al muñón y nos pueda dar la luz de lubricación que nosotros necesitamos en el muñón de cigüeñal. Aquí lo estamos observando de qué manera se pule o se esmerila nuestra tapa. Una vez que eso se hizo, puede ser que no lo requieran todas las bielas. En este caso estamos armando una biela y vamos a proceder a lo que es el esmerilado de la biela. La finalidad de esmerilar una biela es de darle el ajuste de la luz de lubricación del metal con el muñón del cigüeñal y se rebaja esto hasta que nos dé la tolerancia de luz de lubricación. Aquí podemos observar que se utiliza una lija de cierto grado. Por ejemplo, cuando es demasiado lo que hay que rebajar, se utiliza una lija gruesa CR12 que sirve para corte. Posteriormente, para un terminado, se utiliza una CR14 que es para fina o terminado. Aquí podemos observar el acabado que deja esta lija, que es la lija fina, y medimos con un micrómetro la luz o el diámetro interior de la biela. Aquí podemos observar ahora lo que es el siguiente trabajo, que es el armado de la biela. Para ello hay que calentar lo que es el ojo de la biela para que ésta se expanda o se dilate. Como podemos observar, el procedimiento que sigue el armador de bielas es acomodar las bielas de tal manera que cuando las arme no vaya a dejar una biela volteada y esto nos deje el pistón en una posición incorrecta. Aquí podemos observar ya la instalación de la biela una vez calentada y metemos el perno del pistón, el cual debe entrar de una manera fácil. Solo que una vez que esta biela se empiece a enfriar, entonces se amarrará el ojo de la biela con respecto al perno del pistón. En este caso tenemos bielas o pernos flotantes en el pistón y sujetas al perno del pistón. Ahora vamos a ver el procedimiento para el tipo de bielas que llevan buje. Las bielas que llevan buje en el ojo del perno son las bielas que son flotantes en el mismo perno y sujetas al pistón a través de un seguro. Aquí podemos observar el retiro del buje anterior con una herramienta del diámetro adecuado para que solamente golpee lo que es el buje viejo. Aquí vamos a asegurar un buje de biela nuevo. Hay que ver que sea del diámetro correcto. Se va a meter a través de unos pequeños golpes para asegurarlo dentro del ojo. Una vez que ya estamos seguros que está parejo, lo golpeamos hasta que quede totalmente insertado. Una vez que el buje ya quedó en su posición, hay que alinearlo
y dejarlo finalmente en su posición correcta. Cuando hicimos esto, el buje no viene con las perforaciones de biela que deben de ser necesarias para que el aceite penetre dentro del perno, ya que recuerde que el perno es flotante en la biela en este caso. Aquí estamos viendo cómo con un taladro vamos a barrenar el buje nuevo para que tenga la lubricación que debe de llevar el perno. Generalmente este tipo de bielas, estamos viendo una biela de Volkswagen Sedán, lleva 2 barrenaciones. Aquí tenemos la otra y también se procede a hacer lo mismo. Este tipo de bielas con perno flotante se requiere cambiar el buje cada vez que se hace un trabajo de cambio de pistones. Cuando vamos a insertarle el nuevo perno dentro del ojo de biela, es necesario también esmerilar esta, ya que se requiere de un juego libre de perno y buje de media milésima de pulgada aproximadamente. Aquí estamos viendo que el perno todavía no entra con este juego que estamos mencionando, por lo tanto procedemos a seguir rectificando lo que es el buje hasta que nos dé la media milésima de juego entre buje y el perno. Aquí ponemos otra lija más fina para lo que es el terminado. Vamos a darle una pequeña abertura a lo que es la herramienta para que expanda más y siga cortando el buje. Aquí observamos que el buje entra con cierta presión, ¿sí? Y hemos concluido lo que es el rimado o esmerilado del buje de biela con perno flotante. Ahora vamos a checar lo que son las bielas con este alineador de bielas. El alineador sirve para comprobar que la biela esté correctamente alineada o que ella no vaya a tener ninguna pandeadura. Aquí podemos observar cómo se utiliza la herramienta para lo que es el alineamiento de ella. Este procedimiento corresponde a lo que es el cepillado de las cabezas. Se va a utilizar una máquina rectificadora de cabezas automática con buril. Cuando nosotros entregamos la cabeza al rectificador, vimos que ésta tenía antecedentes de calentamiento, por lo que es conveniente probar su planicidad dentro de esta máquina. Aquí estamos observando que la cabeza está siendo rectificada con la cebolla de buriles para ir haciéndole cortes hasta que quede totalmente plana. Si el corte es primero a la pura orilla de la cabeza, como es en el caso que estamos observando, esto quiere decir que efectivamente la cabeza está muy chueca, porque generalmente se pandea en la parte central de lo que es la longitud total de la cabeza. Aquí se observa que los cortes están siendo solamente en las orillas, por lo que va a requerir de muchas pasadas para que la cabeza quede totalmente plana y no haya fugas de refrigerante hacia el aceite. Ahora bien, antes de hacer lo que es el rectificado, la cabeza tuvo que haber sido totalmente centrada en lo que es la planicidad de lo que es la cabeza, ya que de no ser así, entonces podríamos tener problemas de hermeticidad entre lo que es las cámaras de combustión y el líquido refrigerante. Ahora, cada uno de los cortes lo va a hacer de aproximadamente 2 milésimas. Para el caso de esta cabeza se le dieron muchas pasadas, por lo que indica que efectivamente la cabeza estaba demasiado torcida o combada. Cuando las cabezas son de aluminio, se requiere de un tipo de corte con un número de revoluciones diferente a lo que viene siendo una cabeza de hierro fundido. Aquí podemos observar la cabeza que después de 10 pasadas de 2 milésimas de pulgada ha quedado totalmente plana, por lo que quiere decir que esta cabeza sí estaba demasiado torcida.
nos encontramos en el área de rectificado de asientos de válvula, así como de válvulas. Aquí estamos viendo la herramienta que sirve para lo que es hacer el ángulo de 45 grados del asiento de la válvula. Esta herramienta es una punta de diamante acomodada a 45 grados que limpia lo que es nuestra herramienta de corte, que posteriormente se utiliza para hacer los asientos de válvula en la cabeza. Aquí puede observar usted la herramienta que previamente fue limpiada y corregida a 45 grados para que el asiento nos quede perfectamente con el ángulo que nosotros hemos elegido. Generalmente se rectifica a 45 grados, pero hay algunos asientos que lo hacen a 30 grados. Puede usted observar que se mete primeramente una guía dentro de lo que es la guía de la válvula, para que la herramienta quede insertada en esta herramienta de guía y no se nos mueva nuestra herramienta de corte. Aquí podemos observar cómo se está haciendo el corte en las válvulas de admisión. Una vez que se ha rectificado la válvula, se le pone azul de Prusia al asiento de la válvula y se le dan ligeramente unos golpes para ver cómo es que la marca quedó en la válvula y en el asiento. Esto nos indica que también va a sellar la válvula con respecto al asiento de la cabeza. El azul de Prusia es muy útil para determinar cuando por alguna razón no existe un buen asentamiento entre dichas partes. Ahora bien, cuando hay un problema en una de las válvulas, hay que rectificarla con una herramienta que nos sirve para tal efecto. Esta rectificación también debe de hacerse a 45 grados, ya que el asiento de cabeza es a 45 grados, por lo tanto, la herramienta de corte está acomodada a 45 grados. Aquí podemos ver cómo es que se desplaza la piedra de corte para que nuestra válvula tenga un asiento de 45 grados. Puede usted observar que esta válvula está girando de una forma, se puede decir, sin cabeceos, lo cual quiere decir que sí se procede al rectificado de la válvula. No así en el caso de que ponemos nosotros una válvula y esta empiece a cabecear. Esto quiere decir que lo que es el vástago de válvula se encuentra golpeado o deformado y por lo tanto hay que desechar esa válvula. Es importante lo que es el rectificado de asientos de cabeza así como de válvula, ya que el margen que debe de tener para el sellado entre cabeza y válvula debe de quedar al centro de la válvula, esto con la finalidad de que nos quede sellando correctamente y no se vaya a flamear la válvula. Aquí podemos observar ya una válvula que tiene problemas con su vástago y podemos ver que no está centrando correctamente. Ahí se pudo ver la marca que no corta la herramienta y por lo tanto hay que desecharla. Ahora bien, una vez que hemos hecho esto, también el vástago o la cabeza del vástago se debe de rectificar, ya que los golpes constantes del balancín hacia lo que es la cabeza del vástago de la válvula se deforma, por lo tanto hay que rectificarlo. También se rectifica la cabeza del vástago de la válvula cuando le vamos a dar altura a las cabezas. En este caso son cabezas que no tienen ningún ajuste en cuanto a balancín y vástago de válvula. Cuando no es así, hay que dejarle la altura que especifica el fabricante para que no haya sonidos de balancines en la cabeza. En este caso se rectificaron todas las cabezas de vástago de válvula y se dejan a una misma altura. Aquí podemos observar que se está midiendo todas las alturas de las válvulas. Recuerde que cada vez que se rectifica el asiento de cabeza, este
hace que la válvula suba, por lo tanto se pierde la altura de la válvula. Aquí estamos observando lo que es probar por rupturas la cabeza. Antes de proceder a cualquier trabajo de rectificación de una cabeza, si se sospecha de que hay posibilidad de calentamiento en la cabeza, entonces hay que hacer pruebas por ruptura. Aquí estamos utilizando una pequeña herramienta que nos ayuda a través de un campo magnético y polvo metálico, a descubrir posibles rupturas. Ahí se observa una ruptura entre un orificio de tornillo y una cámara de agua. Así como se hizo en las cámaras de agua y tornillos, se va a hacer en lo que es la cámara de combustión, que generalmente es donde más fracturas se encuentran. Se realiza conectando el aparato a la electricidad, y este forma un campo magnético, el cual hace que las partículas metálicas de color blanco que estamos observando como un polvo blanco se agrupen más donde haya una fractura, y ahí es donde determinamos si hay un problema de ruptura. Aquí podemos observar que se hace a todo lo largo de la cabeza. Ahora bien, vemos otro procedimiento de trabajo. Una vez que vimos que la cabeza puede pasar al siguiente procedimiento de trabajo, entonces vamos a observar que tenemos una máquina de rectificado automático. Esta máquina lo que está haciendo es abrir asientos para encasquillar la cabeza en cuanto a sus asientos. Una vez que la máquina ha abierto todos los orificios, tanto de escape como de admisión, se tiene el espacio suficiente para insertarle a presión los casquillos para asiento de cabeza. Aquí estamos observando que también el mismo trabajo se hace para las válvulas de escape. Esto se puede hacer tanto a las de admisión como a las de escape. Usted observó en la toma anterior que también se coloca una guía para guiar o para servir de apoyo a la máquina, y que ésta no vaya a permitir que el corte se haga donde no debe de ser, y que después del inserto de asiento de cabeza pueda moverse y salirse. Aquí estamos viendo los insertos de asiento de cabeza que son metidos ya a presión, ya que la holgura que se le dio a la caja o diámetro anterior es el suficiente para que entren estos casquillos a presión. Una vez que se han insertado ya los asientos de acero en la cabeza, se procede a abrir la guía de hierro con una rima al diámetro exterior de la guía de bronce, que esta puede ser desde 3/8, 11/32 o 5/16, así como guías de 5.5 milímetros, 6 y 7 para autos último modelo. Cuando ya hemos abierto el asiento para las guías, estas se van a meter con un martillo neumático y un mandril para instalar estas guías. Previamente se le ha puesto un pegamento conocido como Loctite para asegurar que estas no se muevan. Una vez que ya está hecho eso, se va a cortar el excedente de la guía donde va la caja o asiento para el sello de válvula. Este sello de válvula se instala cuando ya vamos a armar toda la cabeza del motor. Aquí estamos observando una rectificadora de asientos a 45 grados con una máquina automática y cortadora buril. Este cortador se ha instalado a 45 grados para dejar un asiento correcto, que es, como dijimos anteriormente, generalmente de 45 grados. Aquí podemos observarlo, que en todas las asientos de válvula de escape se ha hecho el trabajo de corte. Aquí estamos observando lo que habíamos hablado de cortar el excedente, ¿sí?, y dejar un pequeño chaflán en la guía y el asiento para lo que es el sello de válvula. Aquí estamos observando
una rima que sirve para determinar el diámetro de la válvula que se va a insertar. Generalmente la tolerancia que existe entre el vástago de la válvula y la guía de bronce que estamos observando, que es rimada, es de 1 milésima aproximadamente de juego. Las rimas son de diferente diámetro, ya que las válvulas pueden ser en estándar o en sobremedida. Todo va a depender del fabricante de la cabeza de la cual se esté tratando. Ahora pasamos por último en lo que es el proceso de rectificado a lo que es la prueba de bancada. Una vez que ha sido rectificado el cigüeñal y tenemos metales de bancada nuevos en las tapas de bancada, se va a proceder a instalar una pequeña tira de plastic gauge, que no es más que un hilo de cera que nos sirve para determinar la luz de lubricación que debe de quedar dentro del cigüeñal, ya que la luz de lubricación es, se puede decir, una de las condiciones más severas en cuanto a la vida y trabajo de un motor. Esta tira de plastic gauge se va a instalar a todos los muñones. En los muñones 1 o en el trasero y en el delantero se va a poner doble tira de plastic gauge, ya que aquí es donde mayor esfuerzo se tiene cuando está trabajando el cigüeñal, ya que por un lado tenemos las poleas y por otro lado tenemos lo que es la transmisión. Una vez que hemos puesto plastic gauge sin aceite en ninguno de los muñones, ya que si deja usted aceite en los muñones va a deteriorar la cinta de plastic gauge y esta no va a medir correctamente. Posteriormente, ya que ha colocado las tiras de plastic gauge en todos los muñones, procure no girarlo, ya que si lo gira se van a caer y va a tener problemas, ¿verdad?, de lectura y va a volver a repetir el procedimiento. Aquí podemos observar la doble tira, una a 90 grados de otra, en las partes, se puede decir en los extremos del cigüeñal. Una vez que está hecho esto, se limpian todas las tapas y comenzamos a instalarlas. Las tapas debe tener usted cuidado cuando las esté colocando, ya que tienen posición. Estas están numeradas con el número que corresponde a las bancadas de dicho motor. También es importante cerciorarse, ya que tienen una flecha que nos indica el frente del motor. Por lo tanto, la flecha debe quedar por un lado y el número por el otro lado. Esto quiere decir que si usted cambia un número por una flecha, se va a atorar el cigüeñal y puede ser que no gire y pueda afectarse el trabajo del cigüeñal. Ahora bien, una vez que ya tenemos todas las tapas puestas, se comienza a torquear o apretar todas las tapas, comenzando del centro hacia los extremos, como puede observarse. Cuando usted ya ha apretado todas las tapas de la manera que se le mencionó, se aflojan para determinar cómo es que quedó aplastada la tira de plastic gauge. Se compara con la tira que usted tiene de papel y generalmente se le deja 1,5 milésimas de luz de lubricación, que en este caso es lo que el rectificador decidió dejarle. Aquí puede observar la tira, cómo quedó aplastada, y esto es la lectura correcta de 1,5 milésimas. Por lo tanto, nuestro cigüeñal va a girar correctamente con la lubricación adecuada. Con esto hemos terminado nuestro video del procedimiento de reparación de rectificado de un motor a gasolina. En el siguiente video se observará el procedimiento de limpieza que hay que realizarle a un monobloc, ya que cuando sale de la rectificadora aparentemente está totalmente limpio, pero recuerde que hay rebabas que pueden quedar alojadas en cualquier conducto y esto nos puede ocasionar problemas serios dentro del motor.